Noches. Esta es una jornada más del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, que ya lleva más de 4 años, vamos para 5 años, con estas charlas, todos los jueves a las 19 horas. Eh, Hoy tenemos el placer, el honor y el gusto de contar con la diputada Dolores Martínez, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, electa para el periodo 2022 y en la actualidad no ejerciendo su mandato, quien fuese la secretaria del bloque Evolución Radical, es secretaria del bloque Evolución Radical, perdón, es especialista en innovación del Estado. Fue directora del Programa de Modernización Parlamentaria, Transparencia y Fortalecimiento de la Honorable Cámara de Diputados del 2015 al 2019, coordinadora parlamentaria del bloque Suma, integrado por, en aquel entonces, el diputado Lustó y Carla Carrizo, la diputada Carrizo, Carla Carrizo. Digo Carla Carrizo porque tenemos dos Carrizo. Sí, 2013-2015, asesora parlamentaria del bloque de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del año 1999-2013. Quiere decir que venís del siglo pasado. así Eh, es. Dolores hoy va a tratar un tema, yo creo que ha elegido que es un tema además complejo, de profundo análisis, de posterior reflexión y que nos preocupa y que probablemente ella va a poder poner blanco sobre negro algunas cuestiones y algunas dudas que tenemos todos con respecto a lo que ella dio por titular la charla el Congreso que viene. Congreso que viene que probablemente sea complejo. Eh, bueno, no quiero cargosearlos con una presentación. Tenemos el gusto y el placer de tener a la diputada Dolores Martínez, que nos va a esclarecer con este análisis en la noche de hoy. Bueno, Dolores, el auditorio es tuyo. Eduardo, muchísimas gracias por esta presentación. Les pido disculpas por mi voz, espero que se escuche y que me aguante porque fue por Santa Fe, Alicia, que después de los festejos de Santa Fe quedé así y con una faringitis y bueno, pero la verdad que esta mañana me sentía mejor, así que me pareció que podía aguantar hoy la conversación. Espero que me escuchen bien, cualquier cosa me avisan. Primero quiero decirles que estoy nerviosa, porque veo semejante público, semejantes mujeres, y ya estoy recalculando las cosas que tenía pensado para decir, porque acá hay eminencias, así que nada, van todos mis respetos para ustedes, colegas, ex jefas, gente con la que aprendí muchísimo del Congreso. Parte de lo que hoy voy a contar hoy tiene que ver con la experiencia de haber pasado también tantos años dentro de la Cámara de Diputados, dentro del bloque radical, no solamente porque con el correr del tiempo me fui especializando en estudiarlo al Congreso de la Nación, sino también por la posibilidad y la oportunidad que tuve de tantos años de trabajar en el bloque radical. Acá está Alicia Tate, con quien tuve el honor de trabajar y de aprender durante varios años cuando ella fue diputada. También está acá mi compañera Alejandra Pérez Mate, que es otra persona con la que aprendí muchísimo durante muchos años, así que en parte lo que voy a poder contarles ahora tiene que ver con haber recogido esa experiencia durante tantos años. Eh, y bueno, por supuesto, con Marcela, con Norma, un placer compartir con ustedes y con mis compañeras también correligionarias que están por acá.
Así que, nada, contenta por eso. Decirles que les había comentado que mi idea era simplemente traer acá una foto, es decir, obviamente no vamos a ver la película, estamos pasando por un momento de profunda incertidumbre, entonces se hace muy dificultoso poder proyectar escenarios, pero sí creo que estamos en condiciones de analizar algunas cuestiones si nosotros, por ejemplo, tomamos simplemente los resultados de la elección de las PASO del 13 de agosto. Esa elección, hoy, en función de los resultados, nos permite ver algunas cuestiones, ¿no? Efectivamente que estamos ante un cambio dentro de nuestro sistema político. También acá voy a agregar algunas cuestiones que vienen de mi formación, ¿no? Que soy licenciada en ciencia política, entonces, bueno, me permite ahí tomar algunas herramientas para hablar de algunas cuestiones, otras, como dije, que tienen que ver con la experiencia de lo que conozco en el Congreso, otras por haber pasado estos 4 años como diputada nacional, y con ese combo tratar de mirar y pensar con ustedes, porque también hablaba con Eduardo durante la semana, le decía, mira, lo que más me interesa es que en este tiempo nos encontremos para conversar. Uno puede traer los números, puede traer algunos disparadores para comenzar a hacer algunos análisis y empezar a entender hacia dónde vamos y cómo tenemos que repensar la política en estos tiempos, pero creo que es fundamental conversar, encontrarnos para conversar. Entonces yo voy a contar algunas cuestiones que tampoco, digamos, son cuestiones públicas, que tienen que ver con los resultados de las PASO, con cómo van a quedar conformadas las bancas en principio. Todos ustedes saben que generalmente después de las elecciones generales se producen corrimientos en la política. Yo voy a tomar algunas cuestiones que están relacionadas con hoy cómo están conformadas las coaliciones políticas en la Argentina, con la salvedad que obviamente sabemos que eso puede ir cambiando en función de los resultados electorales de octubre. No sé si ustedes tienen, o si yo puedo directamente, creo que sí, compartir pantalla, ¿no? Lo tengo en Sí, verde, creo que puedo compartir cre- pantalla. creo que sí, creo que sí. Bueno, voy a compartirles pantalla simplemente, a ver. No, está inhabilitada la función, me dice. Ah, Agustín, Si puedo comparto, si no puedo, no pasa nada, pero yo para que, son gráficos nada más para que puedan ver cómo quedan conformadas las bancas. Si ustedes las pueden habilitar, mejor, si no, no se preocupen. Bueno, cuando uno toma efectivamente los resultados de la elección, otra salvedad por las dudas, porque por supuesto va a aparecer todo el tiempo el sesgo de mi posicionamiento político, pero aclaro que lo hablo a título personal, ¿sí? Es un análisis que hice recogiendo la información de cómo salieron las elecciones. Cuando uno toma efectivamente ese resultado en las PASO, va a encontrar en primer lugar que ya comienza a generarse una alteración del sistema político tal como lo vemos hoy. Que tenemos hoy, básicamente, un sistema bicoalicional, ¿no? Dos grandes coaliciones políticas entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que son los que copan la escena política hoy en la Argentina, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo primero que se encuentra es que efectivamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ese esquema se rompe. Obviamente que por la irrupción de la libertad avanza y por el resultado, porque no es solamente la irrupción, sino por el resultado que sacó en la PASO. Veremos si eso se sostiene y además veremos si Juntos por el Cambio y el Frente de Todos pueden sostener, ¿no?, estos números a los que han llegado dentro de lo que son las elecciones PASO, porque todos sabemos que hoy el proceso está complejo, está en situación casi de empate, pero
que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio son los que eventualmente pueden quedar más o menos perjudicados. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta porque los números que yo voy a dar están relacionados justamente con, vuelvo a insistir, los resultados que se sacaron en la PASO, sobre todo al hablar de Juntos por el Cambio, porque cuando hablamos de Juntos por el Cambio, estamos sumando lo que sacaron los dos principales candidatos a presidente. No es el caso del Frente de Todos, donde efectivamente la mayor cantidad de votos se llevó Sergio Massa. Entonces ahí es más fácil o es más probable entender que ese número se va a sostener mínimamente, independientemente de crecer. En cambio, según entiendo, queda todavía un proceso de mayor incertidumbre, de mayor trabajo en Juntos por el Cambio, de poder efectivamente sostener ese piso. Pero lo que uno ve con esto es que se comienzan a conformar, empieza a romperse ese sistema bicoalicional. Y entonces en el Senado vamos a ir a 3 bloques minoritarios, 2 bloques grandes y uno menor, pero es donde irrumpe La Libertad Avanza. Vamos a tener a Unión por la Patria con 31 bancas, a Juntos por el Cambio con 27 bancas y a La Libertad Avanza con 8 bancas. Uno que ve ahí, efectivamente, como les decía recién, que se rompe esa lógica de las 2 grandes bancadas y entra La Libertad Avanza. Y efectivamente se genera, ahí me dicen que puedo compartir. Muy bien, acá está. Ahí ven, bien, ¿no? Perfecto. Bueno. Entonces, como les decía, acá tenemos efectivamente cómo me van a quedar las bancas en el Senado. Entonces, tenemos que, como les decía recién, en Unión por la Patria vamos a tener 31 bancas, en Juntos por el Cambio 27 y La Libertad Avanza 8 bancas, ¿sí? Después tenemos los bloques menores, pero ahí vemos una situación que efectivamente las 2 grandes coaliciones en los últimos 4 años, respectivamente, cada uno de sus gobiernos, encontraron la garantía de la gobernabilidad, esto es, desde poder elegir sus autoridades hasta conformar el quórum y, por supuesto, aprobar los paquetes de leyes más importantes en lo que generalmente se llaman los bloques del medio. Bueno, esos bloques del medio han achicado y hoy nace este nuevo bloque con 8 senadores, que es La Libertad Avanza, obviamente con una posición completamente radicalizada, muy distinta a cualquiera de las 2 lógicas que se manejan tanto en el Frente de Todos, o Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio. En el caso de diputados, pasa exactamente lo mismo. Insisto, estamos hablando de un supuesto donde Juntos por el Cambio y el Frente de Todos queden unidos. Nosotros sabemos que luego de una elección pueden ocurrir corrimientos o rompimientos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, fíjense ustedes, en la Cámara de Diputados es un Juntos por el Cambio con 107 bancas, si bien disminuye su cantidad de bancas, pasa a ser la primera minoría, un Frente de Todos o Unión por la Patria con 92 bancas, y un bloque de libertarios de La Libertad Avanza con 40 bancas. Bueno, fíjense cómo se van cambiando las cosas, que en ese momento, después de la elección, tenía 41 bancas Milei, y hoy ya hay un diputado que iba en la lista en Santiago del Estero que no va más por esa lista de Milei, con lo cual ahora serían 40. Y después tenemos el bloque, no sabemos cómo se va a llamar, pero yo le llamo el bloque de Schiaretti, por así decirlo, porque es el bloque que hoy representa el interbloque federal, que bien tiene conformación igual de peronistas, como es por ejemplo Randazzo. Veremos cómo queda eso. También hoy en el interbloque federal está la socialista Fein, que le quedan 2 años más, también veremos cómo juega eso.
Tenemos el bloque de las Provincias Unidas, que hoy está representado por los rionegrinos de Di Giacomo, veremos también cómo sigue eso. Tenemos al diputado Figueroa, Rolo Figueroa, que ha sido electo por la provincia de Neuquén, que vendrá en su reemplazo, y por primera vez no estará representado el movimiento popular neuquino, no lo sabemos, y el bloque SER, que hoy tiene 2 diputados, uno es Felipe Álvarez, que entraría y se correría hacia Juntos por el Cambio, que por ahí entra en esa lista, y el gobernador de Santa Cruz, Vidal, que entiendo obviamente que va a ser reemplazado, veremos si se ubica todavía en un monobloque o se integra alguna de las bancadas. Y después, como siempre, tenemos al bloque de la izquierda, el FIT. Entonces, si nosotros efectivamente vemos esta primera situación, ¿no? Quiero volver a ponerlos así los veo. Si nosotros efectivamente vemos esta primera situación de cómo se comportarían las cámaras en función de su conformación en las bancas, la primera lectura que uno podría hacer, ¿sí? Esto lo dejo para conversar con ustedes, es la siguiente. Nosotros tenemos una campaña que efectivamente viene con un enfoque bien radicalizado, porque cada una de las fuerzas tiene que ir a fondo con sus propuestas, tiene que ser firme con sus propuestas, y uno puede ver justamente en estas últimas semanas tanto el gobierno nacional apretando el acelerador con su principal candidato y la candidata de Juntos por el Cambio reordenando el espacio que fue a una paso bastante tensa, bastante intensa, mostrando su liderazgo, porque efectivamente son 2 coaliciones que deben primero reordenarse, reafirmarse adentro de sus coaliciones para luego salir a buscar en la pecera, como solemos decir. Pero ahí la característica que se ve es esa radicalización del discurso, cada uno en su escena política. Y por supuesto, quien fue ganador de la PASO, que ya sabemos que efectivamente viene con un discurso de rompimiento y de radicalización total hacia un extremo de todo el sistema político en la Argentina. No un antisistema, porque juega dentro del sistema, pero sí efectivamente alguien que viene a romper las normas, ¿no? Lo que nosotros solemos llamar lo políticamente correcto. Ahora, cuando uno mira cómo pueden llegar a estar conformadas las cámaras, los bloques, uno dice con una primera lectura que todas esas extremidades no van a poder concretarse en el Congreso, porque efectivamente, primero, no hay nadie que tenga la mayoría, y segundo, se conforman por 3 minorías. Es decir, cualquiera que quiera gobernar necesariamente va a necesitar de los aliados de la otra coalición. En el caso que el ganador sea, por ejemplo, si no, siguiendo este criterio que tomé del resultado de las PASO, aún más todavía se ve esa situación compleja, porque si hoy el resultado fuese y el ganador fuese Milei, efectivamente sería un bloque, sería un gobierno con un bloque de diputados, un bloque de senadores, que incluso hasta para la conformación de las autoridades de la Cámara necesitaría ir a buscar aliados porque no le alcanza a Milei ni siquiera para conformar, por ejemplo, la presidencia de la Cámara de Diputados. Históricamente, en una regla no formal, por ejemplo, la presidencia de la Cámara de Diputados, que ustedes bien saben que está dentro de lo que es la línea sucesoria presidencial, se ha conformado o por las mayorías, ¿sí? Si el oficialismo tenía mayoría, automáticamente conformaba la presidencia de la Cámara, o por una primera minoría en acuerdo, ¿no? Con los demás bloques, sobre todo los bloques principales, ¿no? Los bloques de partidos principales. Ahora, en el caso de Milei se daría la situación donde tiene 40, 41 diputados, pero no llega siquiera al tercio de la cantidad de diputados, con lo cual no podría siquiera cumplirse esa regla no formal de la democracia en la Argentina, que es partido que gobierna, partido que ostenta la presidencia de la Cámara. Con lo cual, fíjense
la complejidad de un gobierno, ¿no?, encabezado por el candidato Milei. Ese sería un primer escollo. El segundo escollo está justamente en las demás funciones que tiene el Parlamento, que no es solamente legislar, sino también representar y controlar, sobre todo las de control. Cuando uno va, creo que tengo por acá, a ver si la puedo pasar, cuando uno va a las comisiones, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver acá, las comisiones son el corazón del trabajo parlamentario y es el punto principal para que los temas puedan, digamos, el espacio y la lógica de trabajo principal para que los proyectos puedan llegar efectivamente al recinto. Uno ve que efectivamente la libertad tampoco tendría, si uno aplica el DONT, que es lo que generalmente se aplica para la distribución de los miembros, de los integrantes de las comisiones, uno ve que efectivamente Milei tampoco podría ni retener la presidencia de las comisiones. Por ejemplo, generalmente se hace un corte sobre las comisiones de gobernabilidad, que son las comisiones de presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, legislación general, legislación penal, legislación laboral, las principales comisiones de trabajo que hay en la Cámara de Diputados, tampoco Milei obtendría. ¿Y qué quiere decir esto? Que efectivamente Milei necesita de las demás fuerzas, sea Juntos por el Cambio o sea el Frente de Todos, para poder obtener la garantía de la gobernabilidad. Ese es un primer punto. El otro dato, pensando en Juntos por el Cambio, por ejemplo, Juntos por el Cambio sería la primera vez, ¿sí?, la primera vez que se queda siendo la primera minoría. Ese es un dato importante para Juntos por el Cambio. Incluso es un dato importante aún Juntos por el Cambio con este resultado no entrando en el balotaje. Yo particularmente creo que es un dato a tener en cuenta porque es la novedad para Juntos por el Cambio, habiéndose sostenido como una coalición de oposición parlamentaria, habiendo nacido así y habiéndose sostenido así durante estos últimos 4 años, por primera vez Juntos por el Cambio obtendría la mayoría en las comisiones. Eso nunca se dio en el último tiempo, ni cuando gobernó, ni cuando fue oposición. Nosotros en este último tiempo, en Juntos por el Cambio, con el gobierno de Alberto Fernández, lográbamos alguna especie de empate, ¿sí?, si se quería, en algunas comisiones. Los acuerdos parlamentarios, los acuerdos de gobernabilidad, hicieron que efectivamente el Frente de Todos en estos últimos 4 años se quede con las presidencias de las cámaras y al menos por un margen muy mínimo, pero un margen al fin, la mayoría en las comisiones de gobierno, que fue básicamente lo que le permitió una garantía de gobernabilidad, poder sacar el presupuesto, poder sacar las leyes más importantes. No obstante eso, sí, ahí en la Cámara de Diputados durante estos años jugaron un rol muy importante los bloques del medio. Y esa es otra de las cuestiones que no se van a volver a repetir de acá en adelante, independientemente de quién gane la elección. Yo pongo en primer lugar a Milei porque, vuelvo a decir, me agarro del criterio del resultado de la PASO, no porque yo quisiera que eso ocurra, estoy lejos de que esa sea mi preferencia, para nada, pero insisto, para poder hacer un análisis tomé este criterio y el criterio es efectivamente mirar los resultados de las PASO. Si a eso obviamente le agregamos la situación de cómo va a quedar conformada la Argentina en función de sus gobernaciones, nosotros bien sabemos la importancia que tiene, porque los senadores responden a esa lógica de los gobiernos, lo mismo los diputados. Bueno, entonces efectivamente ahí se ve cómo cambia el mapa político de la Argentina y la complejidad para el próximo gobierno, sobre todo, insisto, si ese gobierno está encarado por esta nueva fuerza que no va a tener más que 40 diputados, que obviamente que son un montón para
para una fuerza como La Libertad Avanza, y 8 senadores y ninguna gobernación. Con lo cual, digo, nosotros estamos viendo una campaña que por la lógica que se dan las campañas políticas en la Argentina, para ganar, para poder entrar al balotaje, nosotros necesitamos efectivamente ir hacia la radicalización de los discursos. Una primera lectura es que eso luego no se va a poder sostener a la hora de gobernar. Incluso si uno mira en esta última semana, estoy tomando el trabajo de analizar las propuestas de cada uno de los candidatos, y aún en aquellas propuestas más radicalizadas, como son las propuestas de Milei, uno encuentra que cualquiera de esas reformas, por ejemplo, una de las primeras reformas que va a hacer Milei, en caso de que sea presidente, es achicar la cantidad de ministerios a 8. Bueno, esa primera reforma también requiere del Congreso. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que les decía sobre cómo van a quedar conformadas las comisiones, independientemente del juego político y de los corrimientos, o quién le va a dar la garantía de gobernabilidad o no, hay 2 comisiones que me parecen fundamentales. Una es la de trámite legislativo, la bicameral de trámite legislativo, que es la que analiza los DNU, la que valida o invalida los DNU, y otra es, por supuesto, la de juicio político, donde la llave va a estar del lado, en este caso, de Juntos por el Cambio, si efectivamente eso se sostiene, que va a tener la mayoría en las comisiones. No así en las bicamerales, por el peso que va a tener Unión por la Patria, entonces ahí va a ser mucho más equilibrada, tanto las comisiones de Senado como las bicamerales. Entonces, si uno mira, empieza a analizar las reformas que están llevando cada uno de los candidatos, aún las más radicalizadas como las de Milei, automáticamente piensa, bueno, todo esto que se está posicionando en medio de una campaña política por una lógica completamente electoral, no es lo que efectivamente se va a traducir en el Congreso. Y nosotros, si bien tenemos un sistema político presidencialista, o algunos dicen hiperpresidencialista, es decir, donde el rol de nuestro presidente, presidente de la nación, es un rol fuerte, presente, la figura, digo, institucional, el Congreso de la Nación es el corazón de ese sistema político y siempre termina siendo la arena a donde transcurren las principales políticas públicas que quieren llevar adelante los gobiernos. Con lo cual, efectivamente, se abre ahí un Congreso distinto, un Congreso donde va a tener que ir sí o sí a buscar acuerdos mucho más allá de sus fronteras, y eso efectivamente es una incógnita, porque hoy no estamos tan acostumbrados a eso. Estamos efectivamente acostumbrados a buscar el acuerdo y el diálogo, pero generalmente entre dos fuerzas políticas pro sistema, con historia adentro del sistema político argentino, que conocen y que están acostumbrados a jugar de determinada manera este juego, pero ahora irrumpe una nueva fuerza política. Y creo que eso es básicamente el mayor desafío que se viene por delante. Un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación. No quiero yo entrar acá en los sesgos, ¿no? En lo que yo puedo pensar efectivamente de la nueva fuerza política como es La Libertad Avanza. Veremos cómo se comporta. Lo que sí es cierto es que el Congreso que se viene es un Congreso que deja de ser un Congreso dominado por 2 grandes fuerzas políticas, donde irrumpe una tercera fuerza, donde ninguno tiene una mayoría automática, donde hay 3 minorías parlamentarias y donde efectivamente para ir a buscar desde la conformación de las autoridades de la Cámara hasta la conformación de las comisiones, hasta el trabajo legislativo en el recinto, acuerdos parlamentarios. No hay ninguno que pueda sancionar y llevar adelante un paquete de leyes sin el otro, independientemente quién llegue al gobierno. Esas básicamente son mis principales anotaciones hasta hoy. Les vuelvo a decir, por las dudas, muy supeditada simplemente
a los datos que arrojaron las elecciones de las PASO. Hay otros con los que vengo conversando que ven, perdón, hay otros actores políticos donde ya comienzan a conversar y hacer análisis sobre, en realidad, un esquema hacia el centro, en cómo se va a reordenar el centro de la política argentina. Eso también es una opción. Por supuesto, ahí estamos hablando de un escenario donde efectivamente sea Milei quien llegue a la presidencia y donde habrá rompimientos probablemente en las dos grandes fuerzas políticas como son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Obviamente eso es otro esquema a analizar y completamente probable. Ya han salido incluso en algunos diarios algunas expresiones y algunos análisis, como por ejemplo el de Emilio Monzó, y uno efectivamente cuando analiza los diputados que entran, los senadores que entran, y ve los perfiles de esos diputados, de esos senadores, bueno, obviamente un segundo escenario donde haya un centro reorganizado desde los moderados, que se les podría llamar, también es una escena que se puede analizar y estaríamos hablando, no voy a hacer nombres propios ahora, pero si uno hace una primera barrida de eso, estaría hablando de unos 60, 70 diputados que podrían conformar el espacio del centro. Obviamente eso ya vamos a hablarlo después del 22 de octubre, ¿no? Hoy, insisto, mirando los números, simplemente haciendo estos esquemas y estos juegos de cómo hoy están conformadas las bancas, lo que se observa básicamente es que el Congreso que viene no va a estar dominado por ninguna de las fuerzas políticas, ni las tradicionales, ni las nuevas, ¿sí? Entonces, es efectivamente un escenario donde ir a buscar acuerdos. Y uno dice, ¿acuerdos? ¿Cómo podría lograrse acuerdos si hoy nosotros tenemos un escenario de total alejamiento en cada una, o sea, total alejamiento en cada uno de los extremos? O sea, ahí es donde, bueno, se abren las complejidades y también las incertidumbres. Esto es lo que yo tengo para compartirlo con ustedes, y por supuesto que me gustaría escucharlos para que conversemos a ver qué les parece, cómo lo están viendo ustedes, porque básicamente es un análisis en construcción lo que estoy haciendo, así que me ayudaría mucho a pensar con ustedes qué es lo que están viendo. Les pido, por favor, a cada uno de los participantes de la sala, que en el día de hoy cambiamos la modalidad, van pidiendo la palabra o van tomando la abran el micrófono y pregúntenle a la diputada Dolores Martínez, así esto lo hacemos más dinámico y con un diálogo verdadero y auténtico, ¿no? Porque si no, por escrito se desvirtúa todo. La palabra es una herramienta superior. Permítanme que hoy cambiamos la modalidad histórica de este auditorio. Así que bueno, no sé, está Mariana Rabanal, la doctora Mariana Rabanal, que ha pedido la palabra, después está Daniel Bracamonte. Mariana, tenés la palabra Pidió primero Bracamonte la palabra, así Pero que primero las damas, así que por favor, no lo tomes a mal, primero vos. no hay problema. Primero, gracias Dolores por darnos esta tan ilustrada charla y verlos así con los PowerPoint. Tomás mucho más conciencia de la futura, de la proyección de una futura conformación del Congreso Nacional. Y me adelanto, me voy a tomar el atrevimiento para que este mismo análisis, invitarte para que lo hagas después del 22, ¿sí? Así que me adelanto, perdón Eduardo, pero me No, parece dale, que ponga fecha que Dolores y ya exhaustivo está. análisis que hizo con las elecciones de las PASO merece la pena eh, la segunda parte de la película para después del 22. Lo que yo te quería preguntar cuál es la visión que vos tenés con respecto a lo que va a suceder
con esto último, me quedo con en parte con lo último que vos decías, ¿no? De que hoy tenemos un Congreso coalicional donde la realidad es que no se demuestra de que haya demasiado diálogo en algunos temas de la agenda parlamentaria del momento, de los últimos, del último tiempo. ¿Cómo ves que podríamos llegar a realmente construir un diálogo con las demás fuerzas políticas con la irrupción de Milei como posible candidato a presidente? Porque vos dijiste que para vos es sistema porque juega dentro del sistema, no es un antisistema. Yo ahí difiero, para mí es un antisistema, más si nos acordamos de cómo determinados actores políticos utilizaron las reglas de los sistemas políticos para hacerse del poder, ¿sí? Y después prender fuego el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, ves la capacidad para construir esos puentes de diálogo con el resto de las fuerzas políticas que no sea de Libertad Avanza, para que el Congreso no quede paralizado? Porque ese es otro riesgo, el tener un Congreso de tercios, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, sí, efectivamente, además, Mariana, es la gran pregunta. A ver, hay un par de mitos, ¿no? O no sé si son mitos, pero en realidad perdemos la memoria un poco. Los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio acompañó muchas de las leyes que mandó el presidente al Congreso, sobre todo en el primer periodo, que por supuesto, como todos ustedes saben, estuvo contextualizado por la pandemia, ¿sí? Todo aquello que se ve, efectivamente, las peleas, las diferencias que tal cual existen, pero yo hablo del comportamiento de esas dos fuerzas históricamente democráticas, ¿no? Incluido el PRO, que es el partido más nuevo sumado y que conforma Juntos por el Cambio. Pero hubo ese comportamiento de responsabilidad, donde empieza a distanciarse efectivamente esas relaciones cada vez que, obvio, nos acercamos a las elecciones, sea en el 2021 o sea ahora. Lo máximo que nosotros nos diferenció del gobierno, del Frente de Todos, sí fueron aquellas cuestiones que uno le podría llamar, si se quiere, institucionales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial, ¿no? Y algunas que otras cuestiones económicas. Recuerdo, por ejemplo, el impuesto a la riqueza impulsado por Máximo Kirchner. Ahí yo vi un componente ideológico que comenzó a ser bastante mella, esto del kirchnerismo, antikirchnerismo, y cuando efectivamente operaba esa cuestión conflictiva, más bien, si se quiere, ideológica, es donde se encontraba esa separación, donde no se podía llegar a acuerdos. Pero si no, esa situación se daba específicamente cuanto más nos acercábamos al proceso electoral. Pero si no, más o menos, siempre había una especie de garantía de gobernabilidad o de acompañamiento, ¿sí? Ahora, eso sí lo veo muchísimo más dificultoso en la próxima conformación del Congreso, insisto, sobre todo si vemos un gobierno en función de resultados de las PASO por La Libertad Avanza, porque creo que ahí sí va a ser muchísimo más profundo el componente ideológico, que ya no será el componente ideológico que tenemos en estos últimos 20 años de kirchnerismo antikirchnerismo, será un nuevo componente ideológico, no lo sabemos, pero por eso hablo de una posible reorganización del centro político en la Argentina hacia este espacio de los más moderados,
¿no? Que van a pararse en una bandera donde efectivamente, incluso me incluyo, obviamente, si bien no voy a formar parte del nuevo Congreso, sí como espacio político, donde va a haber un posicionamiento ideológico importante, digo. Si uno analiza las propuestas que llevó Milei, no aquellas que, por supuesto, a todos nos hacen ruido de los vouchers y de la venta de órganos, etc. Cuando uno empieza a ver formas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y mira, por ejemplo, los proyectos que hay dentro de la Cámara de Diputados, bueno, más o menos no hay tantas diferencias. Lo que sí creo que nos diferencian son los posicionamientos ideológicos sobre cómo concebimos el sistema político, cómo concebimos conceptualmente el enfoque de lo social, el enfoque, la perspectiva de la democracia en la Argentina, los derechos humanos. Yo ahí sí veo un componente que va a ser muy fuerte y que va a operar como una barrera para esos acuerdos necesarios, ¿no? Que se vienen en la Argentina, que por otra parte no hay que olvidarse del contexto económico y social que atraviesa la Argentina, que eso va a ser fundamental, y estoy hablando de el aumento de la pobreza, el aumento del malestar social y la posible situación de conflictividad, porque eso no hay que olvidarlo, hoy esa situación está contenida, ¿no? Pero no sabemos qué puede llegar a pasar más adelante. Entonces yo creo que ahí el componente ideológico, sobre todo, va a ser el que va a primar en en este próximo escenario que se viene en la Argentina, si es que gana Milei. Si no gana Milei, no, obviamente será menor, pero también va a ser importante porque va a ser efectivamente una de las fuerzas más importantes dentro de la Cámara de Diputados. Estoy hablando de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Volvemos al punto del quórum. En la Cámara de Diputados con 129. En un eventual gobierno o del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, ¿a dónde vas a salir a buscar? Si Frente de Todos va a tener 92 y Juntos por el Cambio 107. Entonces, ese va a ser un enorme desafío para las dos grandes coaliciones, los partidos políticos tradicionales de la Argentina, pero sí creo que ahí va a haber un componente ideológico importante que va a operar como ordenador de lo que pueda generarse en el Congreso que viene. Pero una respuesta, digamos, muy difícil de dar porque justamente es el mayor desafío, ¿no? O más que desafío, la mayor incertidumbre, cómo nos vamos a comportar de acá en adelante. Yo apelo a eso, ¿no? A las cuestiones de los principios de los partidos políticos, de los valores de los partidos políticos, que eso es lo que efectivamente y definitivamente nos diferencian de estas nuevas fuerzas políticas como La Libertad Avanza. Bueno, tiene la palabra Daniel Bracamonte, después sigue la diputada Alicia Tate y Gaby Cámara, en ese orden. Daniel, tu pregunta. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio quiero hacer 3 observaciones. Una quizás menor, cuando se veía el diagrama que nos ofrecieron a través de la pantalla. Y una sugerencia, quizás menor seguramente, pero creo que me gustaría que fuera tomada en cuenta. En la descripción del diagrama se grafica al espacio de Juntos por el Cambio, lo veo siempre como en amarillo. Y creo que somos radicales. Podría ser, ¿no? Para la próxima, quizás diferenciarlo en color rojo, o no sé, o en la mezcla de los dos, en naranja. Quizás es algo menor, pero no tiene una segunda lectura. El segundo punto, estamos hablando de un posicionamiento en base, en virtud a lo que sucedió en las PASO y haciendo una proyección de cómo se conformarían ambas cámaras. Y creo que no se está tomando en cuenta una visión de que el espacio de Milei no es precisamente un espacio, un tercer espacio a tener en cuenta. Bueno, hay otro micrófono abierto. El espacio de Milei precisamente no es un tercer espacio a tener en cuenta, sino que
pareciera ser parte, por sus integrantes en las listas, de formar una coalición disimulada con el Frente de Todos, al menos así se da en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, que no nos tome por sorpresa eso, porque quizás vamos a quedar con mucho más trabajo para poder lograr el quórum. Y en tercer lugar, la semana se hablaba de que lo importante era ganar territorialidad y demás. Y yo quisiera manifestar desde La Matanza, donde llevo a cabo mi trabajo territorial con la gente, con los vecinos, donde, por ejemplo, en este caso, y quiero marcarlo porque viene a colación de lo que se habló durante la semana, hubo una lista del radicalismo, de un sector del radicalismo en Las PASO, donde había una candidata a intendenta. Bueno, finalmente luego de Las PASO, esta candidata a intendenta no quedó, pero sí pudo colocar en tercer puesto a un concejal, el señor Asensio, funcionario de este actual gobierno en la Cancillería y militante del Frente Renovador de Massa. La verdad que si ese es el camino de la territorialidad, lo veo un poco errado a mi entender. Y después, bueno, muchísimas gracias por la disertación. Es claro, pero me gustaría poder tener estas aseveraciones, a ver si se pueden debatir. Muchas gracias a todos. Bueno, mira, bueno, lo del color amarillo lo discutimos mucho. También quiero decir algo a favor de ese color amarillo. Hay que decir la verdad, dentro de Juntos por el Cambio, el bloque mayoritario es del PRO, el que le sigue es la UCR, le sigue la coalición cívica. De hecho, en la próxima conformación, quedando todavía Juntos por el Cambio en pie, nosotros tendríamos 54 diputados del PRO, 25 de la UCR, 10 de Evolución Radical, 7 de la coalición cívica. Entonces, bueno, le vamos a dar el beneficio del amarillo, por lo menos en la conformación de las bancas de Juntos por el Cambio en el Congreso. No pasa lo mismo, por ejemplo, en el territorio, donde a veces se pone el color amarillo y resulta que ganan más distritos en algunas provincias los radicales. En segundo lugar, con lo que decís de Milei y los diputados, los candidatos que integran listas en acuerdos con Frente de Todos, bueno, yo obviamente no puedo aseverar eso, lo que sí te puedo decir, entiendo y leo y efectivamente sé hacia dónde va tu pregunta, porque es lo que sale en los medios. Lo que sí podemos ver es cómo está conformado ese bloque de 40 diputados. A priori, lo que yo veo en ese bloque de 40 diputados de La Libertad Avanza son 8 diputados que no entrarían, ¿sí? Seguimos con el potencial de las PASO, o que con este resultado estarían entrando, 8 diputados que sí efectivamente son producto de acuerdos electorales, políticos, de la fuerza de Milei con fuerzas provinciales. Te doy un solo ejemplo. Ahora Patria en Salta. Ahora Patria en Salta entraría o van en acuerdo con Milei en la Nacional y ellos son una conformación del distrito Salta, ¿no? Y así pasa, por ejemplo, ahora no me voy a acordar, pero así pasa en Neuquén, así pasa en Río Negro. De esas tres, para no meter la pata, te digo con seguridad, de que, bueno, efectivamente veremos si el comportamiento va a ser alineado 100% a Milei o no, ¿no? Pero también es cierto, como te dije, y no solamente se lo vamos a adjudicar a Milei, como dije al principio, todos sabemos que después del 22 de octubre, después de las elecciones generales, siempre ocurren corrimientos en todos los partidos políticos, ¿no? Así que sí, a eso vamos a tener que estar atentos porque este número que acabo de dar efectivamente puede cambiar y tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio pueden o aumentar su cantidad de diputados o disminuirlo. Veremos qué es lo que ocurre. Y el tercero, lamentablemente, no te lo puedo contestar porque no conozco el tema, así que paso de esa. Qué lástima.
Lástima porque es del mismo espacio, pero bueno, no importa, agradezco la No, respuesta, pero bueno, diputada. justo ese punto no lo conozco, si no te daría alguna opinión, pero no lo conozco. Okay. Bueno, tiene la palabra la diputada Alicia Tate. Alicia, adelante con tu pregunta. Gracias. Mirá, antes de hacer una pregunta, quiero felicitar a Dolo y obviamente yo no voy a hacer una evaluación de lo que fue mi diputación, pero sí puedo hacer con mucho orgullo una evaluación de los jóvenes que me acompañaron y que colaboraron conmigo durante mi mandato. Hoy Dolores es diputada nacional, Maxi es gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Cacu es diputado provincial, así que yo estoy henchida de orgullo por esos colaboradores que eran muy jóvenes en ese momento y que crecieron no solo en edad, sino fundamentalmente en su posicionamiento político. Después comparto en general el análisis de Dolores, pero cuando ella hace una referencia a Milei diciendo que es parte del sistema, estoy en una posición intermedia entre lo que dijo Mariana y lo que dice Dolores. Yo creo que Milei es un tipo que no lo podemos considerar un antisistema porque se ha incorporado a la política con las reglas del sistema. Pero sí puedo decir que creo que es un caballo de Troya que tenemos dentro de la política, porque todas sus actitudes, sus posicionamientos van en contra de lo que marca, digamos, el sistema político de nuestro país. Esa es la única diferencia que tengo con Dolores y en lo demás comparto el análisis que ella hace. Sí, Bueno. efectivamente, ¿no? A ver, yo también quiero decir que, por eso decía también que yo agregaba mi componente, digamos, de efecto de politóloga, ¿no? Entonces, como desde ese lugar lo tengo que ubicar ahí. Por supuesto, lo que digo yo, muy livianamente, es que es un tipo políticamente incorrecto. Digo, yo no sé hasta dónde va a ir a romper esas reglas. Para todos ustedes que están acá presentes, que han conformado la Cámara de Diputados, ustedes saben que ahí hay formalidades que empiezan a dar señales. Él ya es diputado nacional. Y le puedo contar cómo se comporta dentro del Congreso. Entonces, por ejemplo, reglas básicas, no integra comisiones. Uno puede decir, bueno, no integra porque tiene un bloque de 2, entonces, en función del don que se aplique la distribución de los integrantes de las comisiones, nunca le da para poder integrar las comisiones efectivamente, pero también sabemos que cuando a vos el don no te da, por acuerdos parlamentarios, por acuerdos políticos, si vos querés, podés integrar comisiones. Bueno, él efectivamente, primera cuestión, no integró ni él, ni Victoria Villarruel, no integró ninguna comisión durante estos 2 años. Segundo, al principio no se sentaba en la comisión más importante que tiene la Cámara de Diputados, que es la de labor parlamentaria. Después comenzó a sentarse en la comisión de labor parlamentaria, que, digo, más allá de las formalidades, nos dan una pauta. Cuando uno se sienta en esa comisión, es porque efectivamente va a buscar acuerdos políticos. Como uno arma una labor parlamentaria es a través de los acuerdos, a través de la palabra, de los intercambios, que a veces se dan y a veces no se dan. Pero el escenario es ese. Al principio no lo conformaba, después sí, pero generalmente no participa, generalmente no habla. Y después que adentro del recinto opera como si fuese un canal de televisión, ¿no? Va, habla, da su discurso y se va. Últimamente, desde que es candidato, sí empezó a quedarse más en el recinto, a no abandonarlo, no solamente votar, sino después que, digamos, quedarse durante el debate parlamentario, pero eso fue en el último tiempo. Entonces, bueno, uno va observando eso y dice, mínimamente cumple con esos requisitos. Por eso digo que a lo que sí vamos a tener que estar atentos es a los componentes de lo ideológico. Creo que ahí efectivamente tenemos un riesgo, ¿no? Un riesgo importante, no, muy importante. Yo ahí pongo mucho el foco. Eso sí me parece grave.
Bueno, tiene la palabra Gaby Cámara y después la diputada Marcela Durrié. Hacer una Y Gaby quiere acotación antes, preguntar. Gaby. No solamente, me sumo a lo que decía Dolores con respecto a la participación en la composición de alguna comisión a través de los acuerdos parlamentarios, sino que los diputados nacionales, sin ser parte de alguna comisión, pueden participar en el debate de cualquier comisión parlamentaria, ¿sí? De hecho, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que yo conozco, muchas veces asisten y participan haciendo preguntas o haciendo exposiciones, diputados que no son miembros de la comisión. Tienen voz, pero no tienen voto. Milei no participó en estos años que él tiene de mandato, ni siquiera en ninguna de las comisiones, La de y presupuesto, doy porque fe que la de Presupuesto y Hacienda ni apareció nunca. Bueno. Dolores, te quiero preguntar cómo ves vos evolución dentro de la coalición. Nuestro partido, que es aparte de Juntos por el Cambio, yo soy de Evolución con vos. ¿Cómo le impactó a Juntos por el Cambio la brillante elección que hizo Maxi en Santa Fe? Como evolución te lo pregunto, porque creo que fue una elección impresionante. Me ha dado mango por Maxi. Maxi el domingo pasado metió un golazo de media cancha en Qatar para salir campeón. Me parece que Evolución está creciendo mucho dentro de Juntos por el Cambio. sí, Gaby, bueno, no se nos va a inflar el pecho ahora con esto. No, obviamente, creo que para Evolución es la primera de nuestro espacio político y del trabajo que venimos haciendo dentro del radicalismo. La primera vez que ganamos una gobernación, la primera vez que además que ganamos una elección tan importante. Obviamente que la de Santa Fe es particular, no solo porque es todo el radicalismo, obviamente, sino por el frente. Pero lo más importante, creo yo, Gaby, acá es la bocanada para Juntos por el Cambio. Así que creo que eso fue muy importante, y en lo particular y personal para Maxi, para todo ese equipo maravilloso de chicos jóvenes, no tan jóvenes también, y que tenga la posibilidad una nueva generación de gobernar una provincia tan importante como Santa Fe. Así que creo, lo más objetivo que puedo decir es que es muy importante para Juntos por el Cambio, y bueno, y que ojalá lo sea para todo Santa Fe y para todo el país, intentando ir a demostrar una forma que tenemos de pensar y de mirar de cómo puede funcionar mejor el Estado. ¿Me permití una palabra, una acotación, Dolo? Sí. Bueno, yo creo, más allá del rol que tiene Maxi dentro de Evolución, acá lo que yo rescato fundamentalmente es la labor del presidente actual del radicalismo, del presidente anterior y del propio Maxi, buscando dentro de un partido que tenía diferencias muy grandes y que también tenía su propia grieta, de haber conseguido la unidad partidaria y haber trabajado de forma tal que se pudiera consolidar un frente que integran 15 partidos, que como se darán cuenta no es fácil lograr un entendimiento, hay que hacer concesiones de todas las partes para que se pueda lograr un frente que nos pueda llevar al triunfo como fue en esta circunstancia. Valoro enormemente y rescato la tarea que ha hecho el presidente del partido junto con Maxi y junto con la conducción partidaria para lograr la unificación y que pudiéramos llegar al resultado que llegamos. Tiene la palabra la diputada Durrié, que ya la había pedido antes y le permitió gentilmente la aclaración a la diputada Alicia Tati. Abrí el micrófono, por favor, Marcela. No, al contrario, si no se hace muy aburrido. No, ahí, ahora sí te escuchamos, dale. No te escuchamos. Bueno, no, decía que está bien que haya interrupciones, que no molesta, al contrario, si no se hace muy aburrido, digamos. No, yo quería hacer alguna
más bien plantear algunos interrogantes, porque yo digamos, comparto casi en su totalidad el escenario que plantea Dolores. Digamos, ese es uno de los riesgos de la democracia. Obviamente estamos hablando de una elección que puede variar mucho, ¿no? Igual a mí me gustaría hablar de otros riesgos, de cosas anteriores a la elección. Porque lo cierto es que si somos sinceros, a todos nos desconcertó el resultado de la elección, no lo esperábamos ni uno ni otro. Y además rompe con varios mitos históricos. Uno es el peso del aparato. Acá el aparato, los gobernadores de ambos signos perdieron, a pesar de que Milei prácticamente no existía. La segunda cosa es la cosa más histórica del trabajo territorial, que acá no apareció, digamos. La gente eran de los radicales, peronistas o lo que fueran, y terminaron votando otra cosa. Cuando uno suponía, o por lo menos estaba el mito del voto cautivo, porque si era el gobernador de un signo o de otro, esto tenía que ver con los planes sociales, y la verdad que eso tampoco sucedió. La tercera cosa es una cosa que decía Daniel que tampoco sucedió. La primera, lo más fácil era decir, pero como el gobernador que jugó en contra, armó las listas de Milei, le cuidó los votos a Milei, votaron, le puso los candidatos a Milei y armó la lista de Milei. La verdad es que cuando uno mira en más profundidad qué pasó en cada provincia, es muy complejo de ver, porque hubo provincias donde en Misiones los ricos votan a Milei y le roban votos a Juntos por el Cambio, y en provincias peronistas como en Salta sucede el efecto contrario, los pobres votan a Milei y le roban votos al frente a Todos por la Patria. Bueno, entonces, y lo mismo pasa en los municipios del conurbano. Yo voy a poner dos ejemplos. Uno de mi distrito vecino, que es San Fernando. En San Fernando el intendente es Afana, y sin embargo el peronismo pierde. Y es alguien, un sector del cual yo no tendría ninguna duda de que no tuvo nada que ver digamos, con este mito de los acuerdos supuestos entre un sector con otro, entre otras cosas porque pertenecen dentro del Frente de Todos al Frente Renovador. Y tampoco ellos esperaban esta elección. Y también, bueno, y así puedo dar ejemplos contrarios, porque esto sucedió en provincias y municipios gobernados por las dos fuerzas distintas. Acá hay un fenómeno, acá hay un fenómeno, bueno, San Luis es otra cosa, porque en el fondo lo que terminó pasando es que los Rodríguez Sá son los dueños del 100%, que es, ¿no? Bueno. Pero digo que este es un fenómeno distinto a todo lo que vimos hasta ahora. Y después, con el armado de las listas, no voy a dar el nombre porque no viene el caso, pero el que encabeza la lista de La Libertad Avanza de Vicente López es un militante radical, reconocido militante radical. Y en el caso de mi distrito de San Isidro, nosotros nos desayunamos un día que era pariente nuestro el candidato de La Libertad Avanza, una persona cercana a mi familia, tan cercana que todo el mundo dijo, el candidato lo pusieron los Galmarini, ¿no? Que nunca jamás había participado en la política ni opinado de nada, y que en el cuento, che, ¿cómo pasó esto? Dijeron, bueno, vos sos del CASI, tenés muchos amigos, no Es tenemos... culpa del rugby, Marcela, es culpa del rugby. Nunca lo vio nunca no lo conoce a Milei. Y armó una lista con sus amigos, pero no, a ver, con mis amigos de la política, sus amigos, digamos. Y en el caso que estoy diciendo de Vicente López, que es el caso contrario, es lo mismo. En un caso jugó el oportunismo. Esta persona que es del radicalismo, yo aviso que tengo una histórica relación excelente con el Partido Radical, porque además soy de una generación donde las mujeres sobre todo militábamos prácticamente juntas. Es un buen tipo, yo lo quiero todo. La explicación que dio es,
Bueno, en un espacio vacío. Si no estaba yo, estaba otro. Yo voy a entrar como concejal y después voy a ver qué hago. Y voy a entrar como concejal. Y yo tampoco tengo duda de que sea radical. A ver, yo no hubiera hecho lo mismo. Voy a poner un tercer ejemplo. Una vieja compañera de la cual tampoco voy a dar el nombre, peronista histórica, exdiputada, seguramente se dirá el nombre, muchos acá lo conocían, me llama por teléfono y me dice, che, Marcela, en Mendoza no tienen con quién llenar las listas. Y me ofrecieron ser diputada para la Sur. Yo le digo, ¿vos estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Viste? Me dice, no, porque si querés, yo digo que te pongan en la lista de diputados del Parlasur de la provincia, porque no tienen con quién llenar las listas. Entonces, digo, es un fenómeno totalmente nuevo del cual en realidad sabemos poco, porque ¿qué va a hacer el concejal radical? Bueno, en este caso no va a entrar pues el candidato a intendente de San Isidro, pero digamos, si ganara alguien que no tiene ninguna definición política, pero ninguna, no le interesa la política directamente. O en el caso de esta compañera que digo que fue diputada, 2 veces diputada nacional por el peronismo, y que va a terminar siendo diputada del Parlasur de la lista de Milei. Entonces, a ver, me parece que acá tenemos que dar vuelta a la cabeza y pensar todo de nuevo y de dónde viene esto, porque tampoco a ninguno de nosotros, de los que estamos acá, creo que nos resulta ajeno que esto no es un fenómeno nacional. Esto es más bien un fenómeno internacional, que se ata con Bannon, con Trump, con Bolsonaro, con Vox, ahora, efectivamente, cuando yo digo, bueno, yo dudo de quiénes son, no sé quiénes van a ser, quiénes son finalmente los componentes legislativos. Ahora, de todas maneras, tienen una enorme capacidad de daño. Y esto lo ha mostrado en todos los ejemplos que digo, y además, a ver, no se explica fácilmente como un fenómeno solamente local. Y yo, además, creo que sí va a tener una enorme capacidad de daño, y este país no es un país fácil. Digamos, acá la gente pelea por sus derechos. Y salvo raras excepciones, cada 10 años nos matamos todos con todo. Pero no va a ser fácil acá. A ver, aún gente que vos no entendés cómo terminó votando a Milei y no entendés cómo. Por ejemplo, chicas que fueron a las marchas de las mujeres. Pañuelo verde enroscado, brillantina, y votaron a Milei. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Milei no necesita, lo pongo como ejemplo, derogar la ley del aborto, basta con que la desfinancie. Ahora, ¿qué van a hacer? Aún las pibas que votaron a Milei, cuando terminamos con todos estos programas que están conteniendo la pobreza, la gente se va a quedar en su casa. Cuando quiera ya tenemos ejemplos de lo que pasó cada vez que intentaron retroceder en los derechos de los trabajadores. La famosa ley Banelco, hubo muchos intentos de esto. La verdad es que yo, miro con angustia una Argentina que si llega a ganar Milei se pudre. Vamos a terminar otra vez con muertos. Entonces, disculpen mi angustia, pero si seguimos discutiendo a ver cuánto el chiquitaje, este país estalla. Y yo siento que seguimos discutiendo boludeces, porque a mí no es que no me importe, pero si el chico este que digo que es radical, que va a entrar como concejal, yo no lo hubiera hecho nunca, digamos, a lo mejor vengo de otra generación, digamos, pero bueno, le va a juntar votos a Milei. Esto es lo que no, a ver, lo que no termina, como alguien que militó toda la vida, digamos, dice, no, pero yo no voy a hacer campaña, yo entro porque estoy primero, entro. Acá hay Perdón, una... Marcela, pero no es que sos de otra generación, son convicciones. Vos no lo harías por convicciones, que es lo que está faltando, lo que creo que nos está faltando a Entonces yo quiero muchos de los apelar a que las participan. convicciones, a eso.
A ver, a terminar con la boludez, porque vos, a ver, y no te enojes, Daniel, pero cuando vos decís, pero hubo un peronista que entró en la lista de no sé quién, la verdad, por abajo hubo toda clase de quilombo. Lo que no, yo estoy segura que no hubo, porque lo muestran los números que estoy diciendo. Es esta fantasía de jugaron para este, jugaron para el otro, que insisto, involucra a todos los gobernadores e intendentes que perdieron contra Milei, de las dos coaliciones. Es un quiebre mucho más profundo en la sociedad. Entonces, yo digo esto porque yo estoy de acuerdo, Dolores, que en algún momento privará la cordura. A la cordura puede llegar a intentar ver quiénes son esos diputados que no sabemos quién carajo son, porque no tienen historia o tienen historia en otros partidos, que van a entrar por Milei, o bueno, o qué sé yo, o juntarnos para decir que se vaya, lo cual no estoy No. diciendo, no soy golpista, es más, me he comido 2 dictaduras en mi vida, digamos. Lo cierto es que es insostenible. Si gana Milei, esto es insostenible. No, Por no eso, solamente Marcela, por lo que vos decís de la composición del Congreso, que estoy de acuerdo, ese Congreso es muy difícil que funcione, insisto, salvo que descubramos que el oportunismo de decir, total, con esta lista entro y no me llamaron de mi partido, qué sé yo, haga que tengamos una idea que no es la real. Pero en todos los casos es muy difícil. Sí, Dolores, interrumpí, perdón, vos querías decir algo. no, al contrario, digo, en la misma línea, por supuesto que, digamos, esto es una proyección, esto que mostré, la verdad que se está jugando el partido en este momento, y este es justamente el contexto donde nosotros tenemos que dar esa discusión, esa batalla democrática, electoral, ahí, la batalla de las ideas, la batalla de las propuestas. Es muy compleja la elección, porque Milei se ha convertido, tiene un componente de moda muy importante, donde efectivamente el voto Milei además viene de las provincias a la nacional, a la capital, ¿no? Generalmente se veía que cuando nacían nuevos movimientos eran contrarios a lo que está ocurriendo ahora, generalmente se dio de la ciudad hacia afuera y después cada vez que se querían expandir se debilitaban y quedaban los dos grandes partidos siempre como los grandes sobrevivientes. Con lo cual digo, primero es esto, hoy la Argentina es el día a día y hoy es tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio es donde estamos dando la batalla democrática. Veremos qué sucede. Después, cuando hablo del Congreso que viene, bueno, lo principal es eso. Yo te digo la verdad, estoy haciendo un trabajo bastante quirúrgico con un bisturí para saber efectivamente quiénes son esos 40 diputados que entran. Hay algunos muy genuinos, digo muy genuinos en cuanto a esta nueva camada, si se quiere, de políticos que van a ingresar a la Cámara, algunos ya son muy conocidos por ahí en el mundo más de las redes sociales, como esta chica que es cosplayer, por ejemplo, otros que son conocidos porque ya vienen también en los medios de comunicación, pero la gran mayoría, te estoy hablando de 30, 35 diputados que no conocemos, no sabemos de dónde vienen. Entonces, eso va a ser una gran incertidumbre, ¿no? Una gran incertidumbre a ver cómo va a ser ese comportamiento. Decime, Marcela, estás muteada. No quería interrumpir. Bueno, que digo que no se enojen conmigo, que acá parece que yo terminé en una reunión donde había amplia mayoría radical, ni aparte de nada. No, de ninguna manera, Marcela. Este es un ámbito de libertad y de disenso. No, para nada. Para nada, de ninguna Marcela, forma. para nada. Corta, Lo que sí yo nos pone el espanto, una nos pone el larga espanto historia porque de debate, no tengo ningún problema, aparte no tengo problema con nada, pero digo, mira, lo que quiero decir es que hay otra cosa que está muy mezclada, porque una cosa es el radicalismo y otra cosa es el PRO, ¿no? O algún representante del radicalismo. Tal vez ustedes no lo vean y se enojen conmigo cuando lo digo, pero lo voy a decir igual. Hay representantes del PRO y
incluyo a Patricia Bullrich, a quien conozco muy, muy bien, porque la conozco desde adolescentes, que son muy parecidos a Milei. Entonces yo creo que ustedes ahí van a tener otro problema, porque yo ya preanuncio la fractura del bloque. Si yo miro la trayectoria de Patricia, Patricia no va a tener ningún problema en acordar con Milei. El propio Macri está diciendo que quiere acordar con Milei. A ver, Exactamente. y no estoy, a ver, estoy tratando de no ponerle mi propia impronta partidaria, digamos, pero, digamos, son cosas que son públicas, no estoy diciendo algo que no sea público. Entonces, cuando vos hablas de cómo se fracturaría el bloque, está por un lado la incertidumbre de quiénes son esos diputados que entrarían, porque todavía tampoco no entraron, digamos, pero además para mí está la incertidumbre de qué va a hacer el PRO. Yo apuesto, y si pierdo la apuesta la garpo, a que la mayoría del PRO termina acompañando a Milei, porque Milei, si llega a ganar Milei, primero porque este es un país presidencialista, y segundo porque hay actitudes y ideologías y formas de manejarse en la vida que casi te diría que lo garantizan. Entonces yo ahí lo que veo es que Bueno, la Argentina va por a eso, ser... yo sin ponerle, ahora vamos a que veo que Gabriela está también levantando la mano, pero cortito, sin ponerle y sin ser tan explícita ni ponerle nombre y apellido, te mencioné dos cosas. Que para mí en el Congreso que viene, primero vamos a tener que atender a los corrimientos políticos o ruptura de los bloques, y que va a ser fundamental el rol que va a jugar para el reordenamiento del centro, el componente ideológico. Pero yo te lo digo de esta manera, lo que voy a operar es eso, ¿de qué lado estás? El componente ideológico, ¿sí? Yo coincido con Claro, eso. pero Eh, el tema, Daniel, si me disculpas, había pedido la palabra Gaby Nasser, ok, ahora no la veo conectada, Me parece que se desconectó. que se había desconectado, pero bueno, había pedido la palabra Gabriela. Yo les quiero hacer una pequeña acotación, muy breve. Cuando hablábamos de antisistema o hablábamos de no, que bueno, que está dentro del sistema y estamos con ese dilema, bueno, a ver, Milei es un hombre de violencia extrema, desde lo formal, y yo creo que hasta es capaz de llegar a otro tipo de planos que trascienden lo formal. Es un tipo de peligrosidad, pero realmente lo peligroso de Milei es su candidata a vicepresidente, Victoria Villarruel, que es una mujer formada, es un cuadro político, digamos, una abogada que entiende, digamos, no es el energúmeno que se quiere mostrar él. Mondino O sea tampoco. que yo pondría el foco de mirar con algún tipo de temor quizás a su candidata a vicepresidente, que es la del armado de la trastienda importante. Ahora, ¿qué puede llegar a ser Milei? Y bueno, yo comparto en algo en lo que dice Marcela, ¿no? Creo que hay algunos elementos del PRO, sin dar nombres, porque no, la he tratado a Bullrich durante el gobierno de la Rúa, no le he tratado en otro ámbito, pero sí, no coincido absolutamente en nada con ella. Lamentablemente es así. Lamento profundamente que no haya un candidato radical, pero bueno, Bien. esto es un dato de la realidad. Quedaron así las cosas y las cosas están así dadas. Lo que sí pienso es que el problema de Milei no es un problema antisistema. Milei es antipolítica. Por eso no se les sentaba en ninguna comisión. Porque él tiene una repulsa interna hacia la política. Y con respecto a la apuesta, termino porque no me gusta monopolizar. Si bien los radicales, cuando hay un micrófono, agarramos el micrófono y es difícil que lo larguemos, la apuesta que acaba de hacer recién Marcela, te aclaro que si bien hay mayoría de mujeres, son todas muy aguerridas, son todas guerreras políticas, estas apuestas se pagan con Blue Label, no se pagan con Coca-Cola, no se pagan con agua mineral. Acá corre Blue Label.
Dicho esto, pueden continuar con el debate más elaborado ustedes que mi palabra. No sé si Gaby se volvió a conectar. Gabriela Nasser, No la veo. no la veo conectada. No la veo conectada porque había pedido la palabra. Bueno, no sé, Marcela o vos, Dolores, si tenés alguna reflexión final para hacer. No, bueno, un poco lo que comentaba en función de lo de Marcela y la preocupación que tenemos, primero la sorpresa, ahora ya saliendo del estupor, la verdad es que los primeros días, la primera semana fueron muy difíciles, ¿no? Efectivamente no la vimos venir y como bien decía Marcela, el mito del peso del aparato, el desconcierto que generó, pero bueno, reordenándonos y haciendo análisis, yo creo que es tiempo hoy, como decía, ¿no? El paso a paso, el frente de todos haciendo su campaña, reordenándose, Juntos por el Cambio también, independientemente de, digamos, las miradas personales que tengamos sobre los candidatos que ganaron la PASO, pero sí que es muy importante por ese riesgo futuro, para mí por ese riesgo futuro, que nosotros nos enfoquemos, porque ese riesgo futuro depende de hoy, de cómo nosotros hoy salgamos a la calle a defender nuestras ideas. Independientemente, más o menos, cuánto nos gustan los candidatos que encabezan las listas en cada uno de los principales partidos políticos, tanto del peronismo como del radicalismo y de Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo hoy, y estoy convencida, como parte de una generación que quiere gobernar la Argentina, que quiere demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, que quiere demostrar que el Estado es importante en nuestro sistema político, pero que tiene que ser un Estado que funcione, que nosotros tenemos la obligación moral de salir a la calle a hacer esta campaña. Cada uno desde el espacio político que milita, que le corresponde, pero tenemos una obligación moral y tenemos una responsabilidad de salir a la calle nosotros. Y que esa hora, y que esa incertidumbre, esos escenarios graves que vemos que se pueden provocar efectivamente a futuro, bueno, la forma que vamos a tener de pararlo de alguna manera es en la calle, haciendo lo que sabemos hacer, que es militar, que es salir a hablar con la gente, que es salir a buscar el voto, que es salir a mostrar cuáles son nuestras ideas. Para mí es hoy. Después, bueno, hoy justo la charla se daba sobre el Congreso que viene, podemos hacer distintos análisis, jugar con la conformación de las bancas, acá hay mucha gente experta que puede decir, bueno, ¿qué pasa si este escenario, si rompe este bloque, si no rompe el otro bloque? Todo eso lo podemos hacer, pero la verdad que el desafío lo tenemos en el presente y es y hay mucho en juego. Así que mi reflexión es esa. Yo, a pesar de que nosotros, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una elección y la perdimos, y bueno, el dolor que eso significa, de también que a nivel nacional no pudimos ganar la interna en Juntos por el Cambio, mi vuelta de página tiene que ver con el convencimiento de que todo lo que venimos generando en estos 40 años de democracia no lo podemos perder, que hay mucho en juego y que tenemos que hacer lo que sabemos hacer, que es salir a la calle a dar la batalla de las ideas. De eso estoy completamente convencida. Dolores, se ha conectado Gaby Nasser y me encantaría que hiciera la pregunta que había quedado pendiente y después Mariana está pidiendo la palabra también. Así que discúlpame el abuso, que nos extendemos, pero Gaby, tu pregunta. Sí, estoy. No, Hola. estás. Bueno, hola a todas. A ver, en primer lugar es algo así como muy de color, con el mayor de los respetos a Marcela, con el mayor de los respetos por la explicación de Alicia respecto de la cuestión local, y un poco con una posición entre la de Gaby y la de Dolores, digo, entre la reivindicación de Evolución, la reivindicación de Juntos por el Cambio. Permítanme, todas me conocen mi corazoncito, hacer una pequeña reivindicación de la elección del domingo pasado, una reivindicación de la Unión Cívica Radical como tal, del radicalismo. Dicho esto, me parece que Dolores, mientras yo me había caído, estaba abordando un poco en su reflexión
lo que iba a preguntar, ¿no? Porque me da la sensación que con este escenario que venimos realizando en esta charla, con estos datos concretos de la realidad, cosas que Marcela ha descrito y que coincido y conozco alguna de la gente a la cual se refiere, con esto que señalaba Dolores cuando reingresé, los movimientos que pueda haber, me parece que, y esto sí es la pregunta en todo caso, Dolo, si lo respondiste te pido disculpas en el momento en que no estuve, ¿cuáles serían las prioridades de la construcción de una agenda legislativa, digo, para los sectores nacionales, para los sectores populares, para los sectores que representa el Partido Justicialista, representa la Unión Cívica Radical, la coalición? Puedo coincidir con Marcela en algunas cositas, digamos, lo que es Juntos por el Cambio mayoritariamente, ¿no? Por entender que esto podría ser así. ¿Cuáles serían las prioridades de una agenda legislativa? Me da la sensación que quienes estén en la tarea de labor parlamentaria, por llamarlo de algún modo, por ponerlo en términos del Parlamento, debieran tener prioridades, debieran, más allá de tener capacidades, ¿no? Capacidades de diálogo, capacidades de resolución de conflictos y todo esto. Pero esa es la pregunta, digo, ¿estaríamos en condiciones, conforme tu experiencia en el Parlamento actual, de construir una pequeña agenda legislativa con esas prioridades que nosotros y la gente del sistema, de este sistema político que hemos sabido construir en 40 años, está convencida que es necesario defender? Bueno, tremenda pregunta. Y tengo que ser un poco más, no sé si es pesimista, pero sí realista. Lo primero que te quiero decir es que estoy completamente convencida que los problemas que tiene la Argentina tienen solución. No hay ningún problema que tenga la Argentina hoy que tenga solución. Pero, lamentablemente, y por la experiencia que tuve en estos 4 años como diputada nacional, tengo que decirte que es muy difícil armar una agenda legislativa con esas prioridades. Cada uno que llega para fundar con un enfoque muy fundacional, ¿no? De su gobierno. Si a mí me preguntás, es lo ideal. Si me preguntás si se puede, te digo que se puede en realidad. Son las cuestiones más de las externalidades de las políticas, con estos fenómenos de la comunicación, el impacto en la opinión pública de los medios de comunicación, las redes sociales, las que efectivamente nos distancian. Ayer, por ejemplo, se trató un proyecto que tiene que ver con cómo nosotros, desde la Argentina, fomentamos el empleo registrado. Todo el mundo sabe que en la Argentina hay casi el 50% de empleo informal. Y es uno de los grandes, no es tanto el desempleo, sino la informalidad, el problema que tiene en la Argentina. Durante 4 años vinimos, algunos sectores de Juntos por el Cambio, yo en lo personal, impulsando esa agenda en la Comisión de Legislación Laboral. Nunca pudimos hacer que esa agenda sea construida de manera conjunta. Yo miraba al gobierno de Alberto Fernández y veía que efectivamente en el Ministerio de Trabajo había programas que tendían a la generación del empleo registrado, programas de empleo joven. Sergio Massa incluso promovía, cuando presidía la Cámara, promovía el puente al empleo, esto cómo hacíamos para que los que perciben un plan social puedan convertirse en un empleo formal. Sin embargo, en la Comisión de Legislación General, donde predominaba otra composición del sector del peronismo de la Argentina, sobre todo más de extracción sindicalista, nunca pudimos llegar a un acuerdo. Ayer, finalmente eso ocurrió, porque entramos en un proceso electoral. Digo, para mí es bienvenido. ¿Qué pasó? Nosotros de Juntos por el Cambio vamos a estar de la vereda del frente. O sea, algo que veníamos reclamando durante 4 años, hoy vamos a estar de la vereda del frente. ¿Por qué? Porque hay elecciones, porque es un oportunismo electoral, etcétera, etcétera. Si me preguntás, los 17 proyectos que había sobre el fomento al empleo registrado eran más o menos parecidos al que efectivamente se va a sancionar probablemente el martes que viene. Pero no pudimos poner. Entonces,
Y además después se dan otras cosas que, bueno, son un montón de cosas que me gustaría a mí charlar del Congreso, que me apasiona, que el Congreso ha perdido los códigos de la política. No funciona la Comisión de Labor Parlamentaria, no funcionan las comisiones asesoras de los diputados en cada una de las comisiones, donde efectivamente es donde uno llega con, uno diría, el proyecto cocinado, donde uno se pone de acuerdo primero. Y bueno, la letra chica se hace en las reuniones de las comisiones de asesores. Después los diputados trabajaban los diputados en las comisiones para tratar de llegar a dictámenes calificados. Lamentablemente, alguien está, Normita, creo que. Bueno. Ahí está. Ahí sí me escuchan bien, ¿no? Entonces, cuando uno mira los proyectos que presentan los diputados de un lado y del otro lado, muchos son parecidos. Ahora, en la superficie no hay chance de ponerse de acuerdo. Solamente el colectivo de las mujeres rompía y rompió esa lógica. Estudiaba, por ejemplo, el Congreso brasilero. En el Congreso de Brasil, por ejemplo, existen las bancadas, la bancada del agro, la bancada del ambiente, o sea que son espacios conformados por temáticas, pero integrados por distintos diputados de extracción política distinta y pueden avanzar con las agendas. Entonces, hay dos cuestiones. La primera, la superficial. La política superficialmente no se habla. Por abajo sí, hay conversaciones, yo me siento, hablo con el frente de todo, con el de izquierda, no importa con quién. Y podemos hasta coincidir. Superficialmente no hay chance de que eso ocurra. Y el segundo punto es que nosotros tenemos un Congreso argentino que ha perdido sus códigos de funcionamiento. Existe un reglamento, pero lo que no existen son los códigos. Vamos a la Comisión de Labor Parlamentaria, establecemos 2, 3 cuestiones para cómo vamos a funcionar en el recinto, y en el recinto se rompe absolutamente todo, porque uno tiró una piedra, el otro tiró un papel, el otro puteó a uno, el otro dijo no sé qué cosa, se acabó. No se respetan ni siquiera los códigos. Entonces, soy mucho más pesimista de eso. No digo que no se pueda ni que no se deba, y te podría decir de los temas, cuando miro sobre la reforma laboral que necesita en la Argentina, hay proyectos de todos los colores políticos, es cuestión de sentarse y afinar el lápiz. Todos sabemos que la educación necesita reformas y que es un tema súper importante, y hay proyectos de todos los colores políticos para sentarse y ponerse esas prioridades en la agenda. Ni que hablar de las cuestiones económicas. Sin ir más lejos, miren hoy el debate por ganancias en la Cámara de Diputados. Era por una cuestión de comas las diferencias técnicas del proyecto. Entonces, ahí tenemos un conflicto que es que en medio de esta escena, ¿no?, de fragmentación política, de la irrupción de una nueva fuerza política desconocida, todavía los que ya venimos haciendo política hemos roto las normas de convivencia, los códigos de convivencia. Bueno, eso también explica las irrupciones, ¿no?, de estos fenómenos. Esa es la autocrítica que nosotros tenemos que hacer. Sí, había pedido la palabra Mariana Rabanal, después estaba, no sé si Marcela y Daniel Bracamonte. Y ya cerramos la jornada para no abusar de la generosidad de la diputada Dolores Martínez. Mariana, tu pregunta. Mi pregunta era más o menos parecida a la que hizo la Colo, así que voy a sacar esa parte. Lo que sí quiero agregar es lo que decía Dolores con el tema, por ejemplo, el debate de ayer en la comisión de empleo MIPYME. Hay determinadas, hubo una extensa cantidad de proyectos que se presentaron durante estos 4 años, y el diálogo se rompe cuando esos proyectos no son tenidos en cuenta y viene una imposición por parte del mensaje que envía el Poder Ejecutivo. Lo mismo sucede con ganancias. Supuestamente el lunes se va a dictaminar la modificación a la ley de ganancias, y hay 35 proyectos de ley de
distintos sectores políticos, de diputados, que no sabemos si van a ser tenidos ni siquiera en cuenta o van a ser tenidos a la vista en el dictamen que se saque el día lunes. Por eso creo que, como decía Dolores, que la militancia y el estar en la calle, la presencia, empieza hoy para evitar tener este disruptivo o este enemigo del sistema político, ya que no lo quieren llamar antisistema a Milei, también va a ser clave el estar en la calle si tenemos la mala suerte que Milei llegue a ser presidente. Y ahí me parece que vamos a volver a la antinomia de pueblo y antipueblo, porque nos vamos a encontrar tanto correligionarias, compañeras y compañeros en la calle defendiendo nuestros derechos, porque también no solamente Milei, sino también, como decía Eduardo, más peligrosa es Villarruel. Nada más. Gracias, Mariana. Marcela. Es un pequeño comentario porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dolores de lo que está pasando en la Cámara. Para mí es enfermante. Yo he ido últimamente a debatir licencias y es una pelea de egos, de oportunismo político, donde no importa, porque siempre están todos los proyectos a la vista y ponen el problema es quién se lleva el título del proyecto. Digamos, es un debate miserable. Pero quiero hacer decir una cosa que me parece a mí. En un país presidencialista como este se puede gobernar sin el Congreso, sin presupuesto, sin insisto, no hace falta dar marcha atrás con las leyes, alcanza con desfinanciarlas. ¿Viste? No hace falta decir, ahora damos de baja la Universidad de Mongo porque o la ley de IBE o la ley de salud reproductiva, y hablo de las cosas de las mujeres, porque además son las que están, alcanza con desfinanciarlas. Y además hay otra cosa que yo suelo ser políticamente muy incorrecta y así me va en la vida, pero también todos sabemos cómo funciona la Cámara. Entonces, resulta que, dado por hecho, viene el gobernador, no sé, de la provincia X y necesita cosas para la provincia. ¿Y cómo se negocian las cosas para la provincia? Y estoy hablando de cualquier gobernador, cualquier signo político, y hasta tiene cierta racionalidad. A ver, ¿cómo negocia? Levantando la mano. Entonces, yo insisto, yo creo que esto tiene una gravedad que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nada, era una acotación, Dolores, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que vos decís. Bueno, yo celebro el acuerdo entre una radical y una peronista, ¿no? Esto es, me parece Siempre, que es pero no estamos central. de acuerdo Porque siempre. creo que el futuro va a estar dado en que nos va a tener que encontrar defendiendo frente a otros fenómenos nuevos, modernos, algunas situaciones muy riesgosas para la República y para el país. Yo no veo para nada la falta de riesgo institucional si llega a ganar este hombre por todo el contexto que tiene, ¿no? Por la candidata a vicepresidente y por toda la horda que ha juntado. Yo también no soy políticamente correcto. Para mí son una horda, realmente. Están muy lejos de la política. Están muy lejos de la política. Pero bueno, Dolores, no queremos abusar de tu generosidad y de tu tiempo. No sé si querés agregar algo más. Como ya sabrán que a esta hora las mujeres Ya estás con tu garganta destruida. Garganta y nada más, todavía tengo que ir a preparar las cosas para el cole, las cosas Por eso, se ha extendido mucho. Quería agradecerte en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, a vos y a todas las que han participado y los que han participado de este auditorio, de esta tarde enriquecedora, y de la Universidad del Museo Social Argentino. Esta charla ha sido grabada, va a ser difundida en el canal de la Universidad y del Observatorio, y la van a recibir también ustedes. Dolores, desde ya, Muchas mil gracias. gracias
estás placer. comprometida Gracias. para después de las placer. elecciones, ¿eh? Bueno, un Eh, placer compartir con ustedes. Gracias por escucharme y por el intercambio. No, por favor, y gracias a Mariana Rabanal y a Gabriela Nasser, que han sido Gracias, María. artífices de esta, también está, bueno, está Adriana Canata, y por supuesto Alicia Tate, Norma Alegrone, Marcela Durrie, Mirta, que la estoy viendo, bueno, y Alejandra González, Gabriel, Daniel Bracamont, bueno, todos, Luis Bragañón, todos los que han participado. Muchas Antes de gracias. A finalizar, todos, muchísimas gracias por me el gustaría, aporte. me gustaría Chao, agregar hasta luego. Buenas algo, noches. Eduardo. Antes de Eh, finalizar, ya que estamos con los reconocimientos a lo que pasó, en virtud de lo que pasó el domingo, me gustaría hacer un reconocimiento y una valoración muy importante para quien fue promotor de esto, el señor Changi Cáceres, que de paso fue quien se dejó bien marcada la posición en Gualeguaychú. Y en cuanto a nadie, creo, es el padre político de Maxi Puyaro, Daniel. Así que claro, es Así el es. padre político. y en parte también dejar una acotación. Se dijo por ahí que lo que nos corresponde como moral, me parece que aquí está un poco de más esa situación. Sobre todo cuando, por ejemplo, yo quiero marcar una cosa. Eh, o sea, si no estoy de acuerdo con algo, significa que soy inmoral. Y la verdad es que inmoral es abandonar las convicciones, que no deben seguir continuándose en el tiempo, no solamente con las palabras, sino con las acciones llevadas a cabo. Y en este caso, siento que es inmoral que ciertos participantes del partido no apoyen la solicitud del ingreso del SAME en La Matanza, importantísimo para los ciudadanos, de los cuales solicitud que presenté y llevé a cabo, y llevo la firma de 35.000 vecinos. Creo que eso es una inmoralidad. Inmoralidad no es salir a bancar o no a un determinado candidato, es salir a sostener las ideas. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Daniel, siempre haciendo la reivindicación territorial de Daniel desde La Matanza, con la organización de vecinos en alerta que él preside, ¿no? Bueno, desde ya muchísimas gracias a todas y a todos, y nos estamos viendo el jueves que viene a las 19 horas nuevamente. Gracias por Gracias, el aporte de Hugo. cada una y de todos Gracias, ustedes. Augusto.